para todos nosotros. Será presentado por la doctora Siobhan Guerrero Magnus y esta es parte de es el resultado de la iniciativa que tuvimos algunos investigadores de hablar con los estudiantes para pedirles que por favor participaran y se presentaran en los estudiantes y en los seminarios y algunas otras actividades del instituto. Y es una de las sugerencias que nos hicieron los estudiantes que querían ver en este seminario, así que estamos muy contentos de que haya tenido frutos esta interacción. Ella estudió en la Facultad de Ciencias, estudió Biología y primero, antes de eso, había ganado el tercer lugar en la Olimpiada Internacional de Biología, o sea que ya tenía algunas ideas antes de entrar a la biología. Ahí primero empezó por la botánica, pero después hizo la maestría y el doctorado enfocado en filosofía de la ciencia, principalmente en las explicaciones de la filosofía sobre la homosexualidad. Cuando terminó el doctorado y la maestría evaluable es todos los trabajos que ha hecho en publicaciones de libros, que son algunos de los que se titulan Naces o te haces, La ciencia detrás de la homosexualidad, Historia militar de la caloría y otros relatos sobre el cuerpo, Tenemos derecho a un futuro, Ecocrítica y ciencia ficción, y todos estos libros han sido editados por el Paidós. Así que tiene una gran historia, además de dentro de la publicación de trabajos a nivel académico, también de divulgación, y yo sé por muchas cosas que he leído que ha dado unas increíbles pláticas de divulgación a nivel de prepa últimamente y que la gente queda muy contenta, ¿no? Y bueno, obviamente está en el Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 1, así que le agradecemos mucho su presencia y vamos a escucharla. Ay, bueno, esto está un poquito abajo, pero ok, sí me oyen bien, ¿verdad? Sí. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, Ana, y gracias al Instituto de Biología pues básicamente por invitarme. La verdad es que me llena de emoción porque, pues como ya dijo Ana, yo estudié biología, pero por razones de mi desempeño profesional me he ido alejando, digamos, de un diálogo directo con biólogas, con biólogos, y sobre todo he terminado hablando con gente que hace humanidades y ciencias sociales, ya sea gente que hace filosofía de la biología, historia de la biología o estudios sociales de la biología, o gente, por ejemplo, que hace estudios de género. Y de hecho lo que me ha ido pasando es que me he ido acercando cada vez más a los estudios de género. Entonces fue como una grata oportunidad de tratar de hablar con una audiencia que ya no es la audiencia que normalmente tengo enfrente, que es gente que está digamos, en estudios de género. Cuando Ana me invitó, me puse a pensar qué era exactamente lo que podía presentar y decidí que iba a presentar una especie de sumario de cosas que he estado trabajando desde hace muchos años, pero también mezclando con algunas cosas que estoy trabajando ahora. Yo empecé trabajando cuestiones de explicaciones sobre la homosexualidad, ahora hago epistemologías transfeministas, también habla mi propio tránsito personal. Y bueno, básicamente la charla de hoy se llama La conducta sexual humana mirada desde la filosofía feminista de la biología. Y antes, digamos, de entrar de lleno a lo que quiero tratar hoy, sí quisiera señalar cuál es mi objetivo y cuál es mi marco teórico. Con respecto al objetivo, quizá están esperando una charla, o no lo sé, donde me adentre en muchos detalles empíricos. Justo no voy a hacer eso, porque lo que me interesa es poner atención a la estructura de las explicaciones que se han dado sobre la conducta sexual humana. Y cuando digo explicaciones me estoy refiriendo a la manera en la que la filosofía ha entendido, la filosofía de la ciencia ha entendido el término de explicación, que tiene una larga tradición donde explicar no nada más es refrasear, sino hay un logro cognitivo ahí. Y gran parte de la tradición filosófica ha sido preguntarse ¿en qué consiste ese logro cognitivo? ¿En qué sentido es que dar una explicación científica, por ejemplo, implica un logro cognitivo vinculado a la objetividad o implica comprensión, entendimiento? No voy a entrar, digamos, a discutir el concepto de explicación, porque me llevaría a otro sendero,
sino la noción de la manera en la que se estructuran las explicaciones de la conducta sexual humana. Y en especial me voy a concentrar en las variantes sexogenéricas. Ahora, no es un acto de chauvinismo que me concentre en las variantes sexogenéricas, sino que de hecho son las que han estado en el foco de la discusión, como se verá más adelante, porque se presupone que las conductas de alguna manera hegemónicas no merecen una explicación. Nada más a modo de anécdota quisiera mencionar que en alguna ocasión en el seminario de filosofía de la biología, justo en Fibio, me tocó presentar parte de mi trabajo, y un compañero que también había estudiado biología y que era, bueno, que en realidad era biomédico, pero tenía un doctorado en cuestiones de como biología teórica, me oyó decir que la heterosexualidad, por ejemplo, y la cisgeneridad no están explicadas. Y me dijo, pues yo creo que no lo sabes, pero hay una serie de explicaciones en biología de por qué hay heterosexualidad. Y dije, no, yo creo que tú no estás en claro que la heterosexualidad funciona, por ejemplo, como una identidad. Yo no estoy hablando de conductas reproductivas y ya. Yo no estoy hablando, por ejemplo, de la evolución del sexo y ya. Yo no estoy hablando de por qué hay dos sexos. Yo no estoy hablando de toda esta discusión que se ha hecho en biología evolutiva, de por qué hay dos sexos y no más, de por qué suelen tener ratios de 50-50, de por qué de alguna manera se da toda esta discusión de pensar, por ejemplo, en peces en términos de parasitismo reproductivo. Le digo, no estoy hablando de eso. Cuando digo heterosexualidad no me refiero a eso, justo es el punto, que es una cosa que iré mencionando más adelante. Lo que suele estar justo enfrente en la demanda de explicación son las variantes sexogenéricas, precisamente porque se considera que las sexualidades hegemónicas de alguna manera simplemente son un resultado de lo que hemos aprendido sobre biología, sin hacer realmente una reflexión de si es posible esta equiparación. El marco teórico que voy a ocupar es el de la filosofía feminista de la biología, y hay gente que brinca un poco cuando oye el término filosofía feminista de la biología. No es un término mío, desde luego. La enciclopedia, la Philosophical Encyclopedia, no, la SEP, la Stanford Encyclopedia of Philosophy, que es como la Wikipedia de la filosofía, tiene una entrada de la filosofía feminista de la biología. Es una rama que ya existe y que nace de tres partes: lo que es la filosofía de la ciencia, la filosofía de la biología y la epistemología feminista. Y sí es importante señalar que, a diferencia de otras críticas feministas, por ejemplo, que dirían que la biología es una ideología al servicio del patriarcado, lo que trata de hacer la filosofía feminista de la biología es ir a mucho más fino y decir, no, momento, a ver, tenemos que entrar al detalle de cómo se construyen las evidencias, de cuáles son las relaciones de evidencia, de cuáles son, por ejemplo, los marcos desde los cuales emanan las explicaciones. En ese sentido es que la filosofía feminista de la biología es parte, digamos, de la filosofía analítica feminista. Básicamente la charla la tengo dividida en tres secciones y un intermezzo. El intermezzo, de hecho, viene después de las primeras dos secciones. Y quiero empezar con una historia mínima de lo que podríamos llamar una historia no solo de la relación entre las diversidades sexogenéricas, como se le nombra, por ejemplo, ahora, ya no solo al acrónimo LGBT, que es lésbico, gay, bisexual, trans, sino a las diversidades sexogenéricas incluso en otros contextos culturales que no se acomodan dentro de este acrónimo. Entonces será una historia mínima de la relación entre las diversidades sexogenéricas, la biología y de alguna manera también la biomedicina y lo que también le llaman experticias psi, es decir, psiquiatría, psicología y psicoanálisis. Ya mucha gente quizá le resulte raro que estén englobados psicoanálisis, psiquiatría y psicología en la misma bolsa. Esto es sobre todo por el desarrollo de la psiquiatría y psicoanálisis en el Estados Unidos del siglo XX, sobre todo después de la segunda posguerra, donde gran parte del psicoanálisis se psiquiatriza y se acerca a una mirada, digamos, bioquímica de cómo está funcionando el cerebro, y se aleja, por ejemplo, de cuestiones muchísimo más
cercanas a escuelas freudianas, neofreudianas o lacanianas. Por eso es que se les engloba en esta categoría, a diferencia, por ejemplo, de lo que veíamos en México. Entonces, en esta historia, básicamente querría hacer el punto de que si bien se podría hacer una historia donde hay una serie de categorías que han funcionado como maneras de nombrar un objeto en distintos momentos en la historia, donde, por ejemplo, las personas que cometían actos que ahora llamaríamos homoeróticos eran consideradas pecadores, como por ejemplo en el pecado de la sodomía, también nombrado como el acto somético. Si bien el término pecador, por ejemplo, remite al objeto, remite a la normalidad, lo que no hace es remitir, por ejemplo, a una demanda de explicación naturalista. Es decir, no demanda una explicación de parte de cómo funciona el orden natural. La categoría pecador hace referencia a otra cosa, a una ruptura, por ejemplo, de un orden teológico. Veremos en el siglo XIX cómo toma muchísima más fuerza, por ejemplo, un discurso criminológico que también persiste hasta el siglo XX, incluso donde se empiezan a hablar de marcadores de peligrosidad social, donde, por ejemplo, la homosexualidad y el travestismo son considerados marcadores de peligrosidad social, y donde, de nuevo, ya, a pesar de que funciona en términos del objeto, lo que no hay, de nuevo, es una demanda de explicación naturalista. Aquí lo que hay es un juicio sobre una conducta que se considera riesgosa. Y finalmente llegamos a una categoría, y por supuesto estas rupturas no son totales. El discurso del pecado no se ha ido, lo sabemos, con cosas como el Frente Nacional por la Familia. El discurso del crimen tampoco se ha ido, mantienen diálogos, y el discurso de la enfermedad, que es el discurso donde empieza a surgir esta visión de que hay un desorden en los cuerpos, en las biologías de los sujetos. Es el punto donde me interesa, porque si bien la noción de enfermedad desde la cual se piensa la diversidad sexual antecede a Darwin, sí hay un punto de transformación después del surgimiento de la teoría evolutiva. Y es que de alguna manera la teoría evolutiva, después de Darwin, va a atar toda la discusión del éxito reproductivo. Y ahí es donde surge lo que yo he llamado el misterio darwiniano, o la demanda de explicación propiamente naturalista de la diversidad sexogenérica. Y esto se resume en la pregunta de por qué, si estas subjetividades no se reproducen, como se presupone en términos de la homosexualidad, el lesbianismo, la transexualidad, por qué, sin embargo, este rasgo no ha sido eliminado de las poblaciones humanas. Esta es una pregunta que va a surgir muy rápido y que va a tratar de ser abordada, por ejemplo, por autores tan diversos como Havelock Ellis a finales del siglo XIX, principios del XX, que no solo era feminista, que no solo era socialista, sino que también tenía un interés en entrar en diálogo con la teoría evolutiva, pero su discurso sigue siendo sobre todo decimonónico. En el siglo XX sería George Evelyn Hutchinson quien inaugura una reflexión propiamente evolutiva de cómo dar cuenta de las conductas sexuales humanas. Y aquí habría mucha historia que hacer, no la haré porque finalmente llevaría muchísimo más tiempo, pero sí quisiera decir que en la historia del siglo XX vamos a ver sobre todo dos grandes corrientes en pugna. Una corriente de inspiración freudiana, psicoanalítica, que se va transformando, como he dicho, finalmente en algo mucho más psiquiatrizado, y por otro lado una serie de aproximaciones biológicas. Sí quisiera decir que por supuesto hubo posiciones intermedias o posiciones que combinaban eso. No hay aquí una pureza donde, por ejemplo, las posiciones psicoanalíticas nunca entraban en diálogo con las otras posiciones. Digamos que la distinción más importante es que las posiciones psicoanalíticas arrastraban la etiología a cuestiones que podríamos llamar postnatales, con el ambiente, sobre todo un ambiente concebido en términos sociales, y por lo tanto consideraban aproximaciones terapéuticas centradas en la psique. Por el contrario, las aproximaciones biológicas se enfocaban en situaciones prenatales,
y lo prenatal en realidad es muy ambiguo, porque ahí teníamos desde cuestiones uterinas hasta cuestiones genéticas. En los años 50 se trató, por ejemplo, de relacionar al síndrome de Klinefelter con la transexualidad. Evidentemente no se logró. Pero digamos que marca un inicio. Esto no quiere decir que no hubiera, por ejemplo, investigadores afamados como Robert Stoller o John Money, que son fundamentales, por ejemplo, en la historia del concepto de género, porque de hecho el concepto de género se gesta un poco a partir del trabajo de estos dos investigadores, que finalmente creían que aquí estábamos ante una interacción de una serie de causas pre- y postnatales, pero también creían, a pesar de que creían que había una parte, digamos, psíquica, que había una parte biológica, ¿no? Entonces, cuando yo digo que están estas dos corrientes en pugna, sí quiero que quede claro que no son dos corrientes que no van a tener un diálogo entre sí. Sí que lo tuvieron, y de alguna manera en estas posiciones intermedias es donde, por ejemplo, empieza también todo un diálogo con los experimentos en animales, en lo que va a ser psicología comparada, con figuras tan famosas como Frank Beach, que empieza toda esta tradición de tratar de ver si en experimentos en ratones o ratas podíamos iluminar algunos aspectos de la conducta sexual humana. Esta historia la estoy narrando porque me va a ayudar a lo que viene después, que es la cuestión de las estructuras, de las explicaciones, porque lo que quiero mostrar con esta historia es que de alguna manera las estructuras han persistido más allá de los desarrollos teóricos, tecnológicos y empíricos de la biología. Hay elementos estructurales de las explicaciones que han persistido a lo largo de un siglo. Entonces vuelvo al punto diciendo que básicamente teníamos estas dos corrientes, la psicoanalítica y la biológica. Más que mostrar los méritos en términos de datos empíricos positivos, la razón por la cual se da un viraje del enfoque psicoanalítico al enfoque biológico, que hoy por hoy es hegemónico, no solo en Estados Unidos y el mundo anglo, sino en general en todas partes de lo que podríamos llamar Occidente, y solo ahí. Lo que suele pasar es que se usa una evidencia indirecta, y es que todas las aproximaciones psicoanalíticas presuntamente reparativas, inauguradas por ejemplo, gente como Adler, gente como los doctores Bieber, Berler y Zuccari, desconocidos en historia de psicoanálisis como el trío Berger, todas esas aproximaciones terapéuticas sistemáticamente fallan. Termina pasando, y esta es una historia conocida, que la Asociación Psiquiátrica Americana termina por reconocer que no hay ninguna evidencia de que las terapias psicoanalíticas de hecho puedan corregir las variantes exogenéricas, y gracias a los trabajos de una psicóloga llamada Evelyn Hooker a mitades del siglo XX, que muestra cuando te sales de hacer los experimentos tradicionales hasta ese momento que se habían hecho en prisiones y se acerca, por ejemplo, a la vida cotidiana de personas homosexuales no encarceladas, muestra entonces que no hay una funcionalidad social menor. Entonces, habiendo dicho eso, lo que he resumido hasta ahora son básicamente las razones de por qué se abandona la perspectiva psicoanalítica. Eso es porque las terapias se muestra que son simplemente estériles, y se muestra además que no hay una disfuncionalidad social, lo cual lleva entonces a una especie de apuesta en negativo, porque esto tiene que estar en la biología, lo cual es muy grave en términos evidenciales, porque quiere decir que en los años 50, 60, 70, cuando se empieza a dar este viraje, se da, pero sin evidencias en positivo, más bien es el fracaso de otro enfoque. Ya a partir de los años 90 lo que vemos es que lo que ha cobrado, digamos, auge son explicaciones ya sin un afán terapéutico, y aquí resumo quizás las más conocidas, que son explicaciones neurogenéticas que simplemente están tratando de encontrar genes que sean responsables por configuraciones especiales en el cerebro, en lugares como el núcleo supraquiasmático, en el famoso INA3, que es el Interstitial Nuclei of Anterior Hypothalamus, el número 3, que son muy conocidas desde los años 90 y que sin embargo en estudios imagenológicos, cuando han tratado de ser repetidos, pues no han sido resultados particularmente robustos o están en todo caso en disputas metodológicas serias. Tenemos también aproximaciones neuroendocrinológicas que no apuestan ya por la genética, sino por el ambiente endocrino
intrauterino, por ejemplo, cuestiones de, incluso se correlacionan con cuestiones inmunológicas, por ejemplo, el famoso efecto del orden de nacimiento, donde se supone que cuando tienes más hermanos varones, la mujer termina por desarrollar en algunos casos una resistencia al complejo menor de histocompatibilidad del cromosoma Y. Y este es otro tipo de aproximaciones que también tratan de explicar por qué habría una configuración neuronal específica, pero ya no en términos genéticos, sino en términos intrauterinos. Más recientemente hemos empezado a tener la sugerencia que podría haber razones epigenéticas. De nuevo, en todos los casos no parece haber evidencias particularmente sólidas. En el caso de la epigenética tenemos sobre todo predicciones a nivel teórico, con modelos matemáticos que estarían rastreando dónde podríamos encontrar estos marcadores epigenéticos en cromosomas autosómicos o en cromosomas sexuales. Y algunas evidencias muy indirectas, sobre todo de carácter hipotético, que han sugerido que la cuestión tiene que ver con marcas a nivel epigenético que por alguna razón se preservan, por ejemplo, marcas asociadas al cuerpo de la madre que no se borran en la meiosis y que entonces se preservan en el cuerpo de un hijo varón y que tendrían que ver con su feminización. Y más recientemente también tenemos aproximaciones, también podríamos llamarlas endocrinológicas, pero no centradas necesariamente en inmunología, en ambientes intrauterinos, sino cuestiones de lo que se llama disrupción endocrina por introducción ambientales. Entonces, permítaseme nada más recapitular lo que contaba en esta pequeña historia. Básicamente lo que quiero señalar es que la aparición del discurso evolutivo marca un punto de interés, y es la concepción de la diversidad sexual como un misterio darwiniano, que tiene una demanda de explicación, que coloca la diversidad sexual como algo que tiene que ser explicado en términos naturalistas, orgánicos, a diferencia de todas las otras categorías, aunque comparte con ellas la idea de que estamos ante algo que de alguna manera es anómalo, con toda la ambigüedad de la palabra anomalía. Y básicamente lo demás que he tratado de hacer es hacer una breve historia mínima de dónde estamos hoy, cómo han ido retrocediendo enfoques psicoanalíticos en favor de distintos recuentos biológicos. Entro ya a la segunda parte, que es la parte de las estructuras de las explicaciones, donde decía que más que concentrarme en cuestiones de evidencia, lo que quería hacer era concentrarme en argumentos que de alguna manera son recurrentes. Bueno, no son argumentos, más bien son elementos estructurales de las explicaciones que son recurrentes. Desde el siglo XIX, con el paradigma de la degeneración, se llegó a sugerir que quizás las conductas sexuales humanas tendrían que ver con cuestiones que tenían que ver con lo que podríamos llamar una degeneración hacia estadios evolutivos primitivos, porque se llegó a decir en el siglo XIX que finalmente los organismos menos evolucionados, y aquí por supuesto hay toda una lectura jerárquica direccional teleológica de la evolución, solían, por ejemplo, ser bisexuales, y que en ese sentido podría haber un argumento degeneracionista. Lo que quiero que vean es que ahí está la presunción de que es homologable, y no uso el término en un sentido menor, sino en el sentido que estamos ante una homología, que es homologable esta conducta con lo que estamos viendo en otros organismos. Esto desde luego no se formula así en el siglo XIX, pero en el siglo XX ya empieza a formularse con más claridad, cuando empieza a buscarse un modelo de explicación por selección natural, o por selección sexual, o por selección de parentela, o por selección de grupo. Dos se han intentado, que presupone, por supuesto, que estamos ante un rasgo que es esencialmente homologable al que vemos en otros, por ejemplo, en otros animales no humanos, en otros mamíferos no humanos. El primer elemento estructural de las explicaciones biológicas y en general biomédicas es la presunción de que las variantes sexogenéricas humanas son homologables a las conductas sexuales. Eso solo se puede hacer, y es el segundo elemento estructural, cuando hacemos una lectura conductual disposicional de las conductas sexuales humanas. ¿Qué quiero decir con esto?
es decir, cuando las desposeemos del sentido cultural que tienen. Y es que muy probablemente, como lo aprendimos, por ejemplo, después de los famosos experimentos de la conducta sexual del varón humano, de 1953, con Alfred Kinsey, no es tan fácil delimitar cuando estamos ante un homosexual y cuando no. ¿Qué importan los elementos eróticos fantasiosos, las conductas sexuales, la disposición a ejercer cierta conducta sexual? Dependiendo de cómo hagamos la categorización, llegaremos a una conclusión distinta. Si nos concentramos, por ejemplo, en la conducta y solo en la conducta, por supuesto que vamos a englobar a la homosexualidad, como por ejemplo las conductas homosexuales que ocurren en prisión. Y en principio esto suena sospechoso, porque parecería que ahí hay una razón sociológica que está explicando por qué esto pasa. Parecería entonces que quizás el elemento más fundamental, por ejemplo, de la homosexualidad es un elemento psíquico que tiene que ver con el deseo de la persona. Y en el caso de la transexualidad y el transgenerismo, también estamos ante un elemento fundamentalmente psíquico, que son los procesos de identificación de las personas. Esto marca, como espero que quede claro, un problema de categorización. Y el problema de categorización tiene que ver con que la manera en la que hablamos de las conductas sexuales en animales no humanos es a través, por ejemplo, de lecturas conductistas disposicionales. Me podrán decir que ya no siempre, que hemos empezado a ver el surgimiento de una ecología cognitiva. Es cierto, pero no solemos hacer un intento por atribuirle a los animales no humanos contenidos mentales, contenidos cognitivos a nivel de deseo, a nivel de creencias de ser, es decir, creencias sobre sí mismos. De tal manera que ahí la lectura conductual disposicional de las conductas humanas de alguna manera está despojando a la sexualidad y a la identidad de género de aquello que quizás nos ha sido más útil para comprenderlo. Y es toda esta dimensión intrapsíquica. Entonces quiero señalar que un elemento estructural recurrente ha sido el intento de homologar a través de una lectura conductual disposicional de las conductas sexuales humanas que ha, por supuesto, despojado a estas de sus contextos culturales y de autosignificación. Esto, por supuesto, se ha hecho porque la apuesta ha sido sobre todo encontrar mecanismos ascendentes de corte bottom-up. Básicamente, con esto me refiero a la idea de tratar de encontrar, por ejemplo, genes o marcas epigenéticas o alguna situación endocrinológica o inmunológica intrauterina que fuera responsable de la configuración cerebral y que la configuración cerebral fuera a su vez responsable de las cuestiones del deseo de identidad de género. Por eso digo que hay una serie de movimientos ascendentes donde se parte la idea que podemos dar una especie de fundamento molecular de distintas formas, pero molecular, que estaría explicando estructuras o fisiologías cerebrales que a su vez estarían explicando conductas, identidades y deseos. Este es un rasgo recurrente, de hecho es un rasgo compartido desde básicamente desde todo el siglo XX con las explicaciones biológicas. También señalo que es una resolución altamente lineal porque se descarta, por ejemplo, la posibilidad de lo que se han llamado hiperciclos o básicamente asas de retroalimentación donde pudiéramos estar ante cambios en la morfología que realmente son el resultado de cambios, por ejemplo, en la conducta, no quiero decir conducta porque ya le di un sentido muy específico a ese término, digamos, en dinámicas sociales, porque finalmente hay un compromiso fisicalista que no está siendo abandonado, de que nuestras creencias de alguna manera están codificadas, quizá no de una manera relativa trivial en el cerebro, pero en principio podría haber un asa de retroalimentación que estas explicaciones en general no han considerado. Entro a una distinción que no está de moda, pero que de alguna manera ha estado en el corazón de cómo se opera incluso hoy, en términos de si estamos ante explicaciones que presuponen la disfuncionalidad o la funcionalidad
de la conducta sexual humana de las variantes sexogenéricas. Hablo de disfunción en términos proximales, porque la mayor parte de las apuestas, de hecho, aunque no nos citan desde luego a Mayer, sí presuponen que estamos ante conductas que emergen de una disfunción en mecanismos próximos, ya sea por ejemplo la borradura de marcas epigenéticas, insultos ambientales que tienen efectos por ejemplo a nivel del desarrollo temprano del cerebro, o cuestiones que tienen que ver por ejemplo, no quiero entrar en detalles, con efectos nocivos a los varones, pero que serían explicados por contiendas interloci, etcétera, etcétera. O sea, habría la presunción de que de alguna manera el cuerpo a nivel proximal está expresando una serie de disfunciones, y la disfunción cuando se traslada al ámbito evolutivo es si esto es el caso en lo proximal, será también el caso, digamos, en causas últimas, y ahí en general hemos visto desde los años 30 hasta el día de hoy un intento por tratar de explicar que de alguna manera estaríamos ante, no se usa el término, pero podríamos hacerlo, exaptaciones donde estos son elementos que de alguna manera son rescatados, ya sea por selección de parentela o selección de grupo, que son los enfoques en general más invocados. Y el último, digamos, el último punto de los elementos recurrentes a nivel estructural, y ojo, con esto no quiere decir que tu explicación biomédica necesariamente se retrotraiga a una explicación evolutiva. Esto no es siempre el caso. Cuando enumero estos elementos estructurales, lo que quiero señalar es su recurrencia allí donde aparecen estos elementos. O sea, no aparecen explicaciones que pretenden combinarlo todo en cada ocasión. Entro a este término, el término de cis-heterofenomenología, es un término que he tomado prestado de ciencias cognitivas de un autor como Damasio, que acuñó el término heterofenomenología en un contexto totalmente distinto, donde no está leyendo hetero como heterosexual, sino hetero como la fenomenología de la mente del otro. Se lo robo y lo pervierto un poco porque a mí me sirve. Antonio Damasio usa el término heterofenomenología para decir que en las ciencias cognitivas de alguna manera lo que hacemos es recuperar los testimonios de la otra persona, una fenomenología del otro, para tratar luego de correlacionar eso con datos morfológicos o imagenológicos. Yo lo que hago es tomar este concepto y decir que lo que suele pasar, por ejemplo, en muchas vivencias que se narran desde la transexualidad, el transgenerismo, la homosexualidad, es que nuestros testimonios no son recibidos como testimonios, como un diálogo, sino como un dato, y ese dato es subsumido bajo la lógica de las estructuras explicativas. Lo cuento muy rápido, con un ejemplo muy concreto. Muchas personas trans contamos en algún momento que nuestras experiencias son experiencias de fluidez, son experiencias de en algún momento llegar a ser trans. Sistemáticamente la lectura que se hace en nuestros testimonios es una lectura no de fluidez, movimiento, sino de descubrimiento. Y esa manera en la que se juega con la narrativa de alguna manera retrotrae nuestro relato de llegar a ser a una forma de presentarlo donde simplemente estamos ante un elemento innato, un elemento que hemos descubierto pero que siempre estuvo con nosotras o con nosotros. Y este movimiento cis-heterofenomenológico entonces no nada más es una fenomenología del otro, sino es una fenomenología que de alguna manera trata de subsumir nuestros relatos en la presunción de una sexualidad o una identidad de género fija e innata, que es un elemento que se presupone hasta el día de hoy en los debates sobre explicación de la diversidad sexogenérica. Me apuro porque ya se me está acabando el tiempo, señalando que aquí hago este intermezzo, diciendo que antes de entrar a, digamos, mi propuesta en positivo de cómo creo que deberíamos lidiar con estas recurrencias de la estructura de la explicación sobre la conducta sexual humana, sí quiero señalar que habría otras rutas de análisis. Yo mencionaba al inicio que si bien ya no estamos en la misma situación que cuando hablamos de pecado o criminalidad, la demanda asimétrica de explicación sí sigue presuponiendo que estamos ante una anomalía. Y en ese sentido, cabría preguntarnos
¿Cuáles son las consecuencias de habitar una identidad o una sexualidad que está construida, al menos en parte, a través de una demanda de explicación? Las personas cisgénero heterosexuales en general no se viven con una corporalidad o una identidad que todo el tiempo está siendo confrontada con una demanda de explicación. ¿Qué consecuencias tiene eso? ¿Qué consecuencias tiene eso con lo que yo les decía hace rato de los presupuestos, de la inteligibilidad y comprensión de las conductas hegemónicas? Si googleamos, por ejemplo, explicaciones biológicas de la heterosexualidad, Google nos regresa 0 resultados. ¿Por qué? Porque se presupone que este es natural. Cuando buscamos bases biológicas de la homosexualidad o de la transexualidad, nos encontramos miles y miles de posibles bases biológicas que tendrían que ver, por ejemplo, con genes, con marcas epigenéticas, con configuraciones neuroanatómicas. Pero cuando hacemos lo mismo con la cisgeneridad o la heterosexualidad, parece que estas están difuminadas en la aparente normalidad de ese cuerpo, que las variantes sexogenéricas solo emergen cuando esta unidad del todo se ve de alguna manera vulnerada por una disfunción. Entonces este intermezzo es para señalar que lo que voy a hacer ahora es una aproximación que entra mucho más en diálogo quizás con la biología que con, por ejemplo, los estudios de género. Si esta fuera una audiencia de estudios de género, quizás esta sería una ruta más interesante para la audiencia, porque les interesaría saber, por ejemplo, los efectos sociológicos, retóricos o incluso políticos de una demanda de explicación dirigida contra un sector concreto. No haré esto, pero sí quiero señalarlo. Y entro aquí, por supuesto, a mi contrapropuesta de cómo podríamos quizás empezar a examinar críticamente las estructuras de las explicaciones sobre las conductas sexuales humanas variantes. Lo primero que quiero traer a cuenta, por supuesto, es que esta discusión es una discusión que se dio en los años, bueno, en realidad la controversia Money contra Diamond duró 30 años, empieza en los 50, acaba, si es que acaba en realidad con el cierre del siglo XX, fue uno de los episodios de las guerras de la ciencia sobre el sexo, hubo muchos más. Pero básicamente lo que yo quisiera señalar es que desde las ciencias sociales y desde las humanidades se generaron lo que yo he llamado contraexplicaciones. Y eso es un concepto técnico que no nada más remite a la idea de que estamos ante una explicación alternativa, que también es un concepto técnico. La idea de una contraexplicación es que hace dos cosas. Primero, muestra las deficiencias de una explicación con la cual está en competencia. En ese sentido, por ejemplo, lo que han hecho los estudios de género es tratar de mostrar a través de la historia y la sociología los sesgos presentes en las explicaciones biológicas y biomédicas, pero también tratan de alguna manera de proveer un mecanismo sociológico alternativo, y en ese sentido las contraexplicaciones están mezclando dos elementos: el elemento, digamos, crítico, que trata de invalidar a una explicación alternativa, y el elemento propositivo, que trata de dar una explicación de índole sociológico. Los elementos que creo yo que han sido más interesantes en esta discusión ha sido precisamente una crítica a la biología por olvidar la ontología histórica del deseo, del cuerpo, de la identidad, del sexo, del género, señalando, por supuesto, que las conductas sexuales presentes y las conductas sexuales de hace 2 siglos y las de hace 2 milenios no se leían, no eran inteligibles de la misma manera. Paso muy rápido. Se ha criticado también que hay una especie de aplanamiento ontológico en esta homologación con las conductas de animales no humanos, que de alguna manera pasa por alto que lo social humano no solo es una dinámica de grupos, sino es una dinámica que todo el tiempo tiene una dimensión política y que sin duda es constitutiva de las relaciones del deseo de las variantes sexogenéricas. Por eso pongo al final que los grandes elementos característicos de las contraexplicaciones emanadas de ciencias sociales y humanas tienen que ver con tratar de rescatar el deseo, la hermenéutica y la temporalidad compleja de los sujetos, para así resistir la homologación, la lectura conductual disposicional y los mecanismos ascendentes.
Dicho esto, presentadas estas contraexplicaciones, ¿qué podemos hacer? Ahora sí que, como dicen en inglés, in a nutshell, la idea central de mi propuesta es que quizás lo que necesitamos son desarrollar estructuras explicativas donde partamos del siguiente presupuesto. En el proceso de antropogénesis surgieron nuevos rasgos, y los entrecomillo porque aquí hay un debate sobre el sentido de novedad, que de alguna manera quisiera dejar en una caja negra. Rasgos como el lenguaje, la conciencia de sí, que llamaré tentativamente nuevos rasgos, no porque esté presuponiendo una ruptura radical, ahí hay varias maneras de pensar en esto, pero no me quiero perder ahí. Y lo que quisiera señalar es, muchas de las explicaciones que hemos visto pasan por alto que en las explicaciones sobre el proceso de antropogénesis, estos nuevos rasgos no solo tienen que ser explicados ellos mismos, sino una vez que surgen, la pregunta es cómo los incorporamos también como parte de la explicación misma. Y pues sobre eso desafortunadamente no diré mucho más, solo quiero señalar que hoy se habla de que estamos yendo hacia una nueva biología. Quizás esto es el caso, quizás desde allí, y a veces me levanto optimista y a veces no tanto, podamos encontrar estructuras explicativas como la que estoy sugiriendo, que nos permitan superar las guerras de las ciencias, pero quizás no. Eso demandará que tanta atención le ponemos a los elementos recurrentes, que básicamente tienen que ver con la superación efectiva de esta dicotomía entre lo natural y lo social, a nivel de dominios, métodos, disciplinas y causalidades, y de lo que he hablado hoy finalmente, de estructuras explicativas, que básicamente lo que estoy señalando sería la construcción de estructuras explicativas post-realistas que creo que estarían caracterizadas por la superación de todos los elementos que he mencionado. Y ahora sí, me callo. Gracias. Bueno, tenemos un poco de tiempo para preguntas. Pues mira, es muy interesante la propuesta, pero realmente creo que al final hay un colapso y una confusión demasiado fuerte del argumento. No alcanzo a percibir si fue algo deliberado o un poco es una argucia para que luego podamos desempacar cosas. Pero bueno, voy a referirme específicamente a tu mención en la última diapositiva de esto que llamas antropogénesis, ¿no? O sea, hubo varios puntos a lo largo de la exposición en que yo trataba de mirar cómo el dominio de la antropología está participando como un elemento que necesariamente debe ser considerado por el proyecto, o bueno, por los filósofos, las filósofas feministas de la ciencia que representan, para hacer sentido de este tema. Entonces, específicamente mi punto de vista tiene que ver con que creo que en todo caso del conjunto de dominios empíricos de los cuales tú hablas, hay uno que está faltando, ¿no? Que es el que está enriquecido por el dato etnográfico. Es decir, fuera del occidente, ¿cómo es que se da la determinación, la definición de las identidades genéricas sobre el poder de la ciencia? O sea, yo creo que tú eres perfectamente sensible a este hueco, esta ausencia. Entonces, bueno, más específicamente ya para referirme a las características que tú definiste al principio como intención, ¿qué importancia tiene para un proyecto como el que veniste a presentarnos la consideración seria de, primero, el dominio de datos empíricos, de lo que voy a seguir llamando antropología, específicamente poniendo atención al dato etnográfico, de la antropología sociocultural. Y al mismo tiempo, el que haya esa ausencia, ¿qué nos dice acerca de la manera en que se está llevando a cabo, se sigue llevando a cabo, una filosofía de la ciencia que es tan ignorante, a veces parece deliberadamente, de tantos dominios de conocimiento que no son propiamente occidentales y que necesariamente tendrían que estar siendo considerados, sobre todo si también
En términos políticos nos queremos tomar en serio que tratamos de entender la diversidad tal como la diversidad ocurre en el mundo, más allá de nuestras preferencias académicas por un lado o por el otro. Entonces esa sería una primera pregunta. Tengo otros dos detalles, pero prefiero dejarlo ahí por si hay más tiempo. Bueno, pues te agradezco la pregunta, Paco. Tienes razón en que paso muy rápido esta última parte. La razón es que yo misma he estado titubeando cada vez más en los últimos años acerca de la idoneidad de seguir este sendero. Decía yo al principio que estudié biología y al principio de alguna manera para mí era muy claro que quizás esta era la mejor manera de aproximarnos, incluso ahora que está este nuevo giro materialista en humanidades inaugurado en los 90 por Rossi Braidotti y Eduardo de Landa. Parecería que esto de alguna manera podría aportar una mirada, decirle a las humanidades han caído en una posición que raya en un creacionismo cultural. Hay que rescatar las materialidades del cuerpo. Y eso me motivó mucho tiempo de alguna manera a tratar de seguir esta línea de investigación, pero hay una parte de mí que al final titubea porque siente que cuando doy este tipo de respuestas no termino por desmontar la demanda de explicación. Por eso hice el intermezzo, porque de alguna manera en el intermezzo lo que quería señalar es que habría otra ruta posible. Yo estoy tratando de ampliar en esta ruta que puse hoy la manera en la que se estructuran las explicaciones para mostrar que todas las configuraciones exogenéricas, no solo las subalternas, tendrían que ser explicables. Y que si van a ser explicables, entonces tienen que ser explicables con estructuras explicativas postdualistas. Sin embargo, eso preserva cierta no la explicación. Y entonces ahí yo me encuentro atrapada en este titubeo que no he terminado de resolver sobre si quiero seguir este sendero, o más bien un sendero mucho más constructivo, mucho más clásico en humanidades. Entonces, sobre el colapso del argumento, yo lo que diría es, sí tienes razón, hay una parte de mí que titubea a la hora de querer entrar en detalles, o quizás tomar una postura deconstructiva. Honestamente, es una cosa que no he resuelto. Sobre el término antropogénesis y, por ejemplo, todas las facetas de la antropología que aquí no están ausentes, pues tienes toda la razón, no me queda más que concederte. Me ha llevado la verdad es que me ha llevado muchos años llevar esta intuición a una formulación tan concreta como eso. Creo que donde empecé a tener más claridad fue el año pasado en el Conrad Lorenz, en este debate justo sobre paleoantropología, donde me di cuenta en efecto que había una gran ausencia en mi discusión, que no solo es la etnografía, sino es todas las ramas de la antropología que de alguna manera están aquí ausentes. Uso este concepto a sabiendas de que no cacho todas sus aristas, pero de alguna manera me parece una formulación interesante de explorar. Sí creo que aquí hay la necesidad de tener diálogos con la antropología física, con la antropología social, con la etnografía. Y yo te diría, para cerrar, con la etnografía sí he tenido un diálogo, aquí no está presente, pero de alguna manera cuando señalo esta cuestión del olvido de la ontología histórica, estoy tratando de alguna manera de colapsar el señalamiento, y lo dije quizá demasiado rápido, de que, por ejemplo, cuando hablamos de mushes no hablamos ni de transexuales, ni de transgéneros, ni de homosexuales. Y lo mismo pasa cuando hablamos de guevedoches en República Dominicana, o de dos espíritus, o de gira en India, o de todas estas configuraciones, por ejemplo, como en los 90 decía Nick Prior, las vestidas de Ciudad Neza, ni son homosexuales, ni son mujeres trans. Precisamente por eso señalaba muy de paso que la manera en la que nos hemos dado cuenta de que la diversidad sexogenérica no cabe en el acrónimo precisamente es porque las maneras en las que social y culturalmente se construye, por ejemplo, la relación entre deseo, identidad grupal,
cuerpo, son muy cambiantes. En mi libro de Naces o te haces, y en algunos textos ya arbitrados, he hablado incluso del finitismo de las categorías sexogenéricas, que es un término de filosofía del lenguaje, que quiere decir que la manera en la que éstas se entienden tiene que ver con una serie de ejemplares que se van negociando y que siempre remiten a una serie de lecturas concretas. Yo creo que hay una lectura finitista tanto del deseo como de la identidad que permite rescatar esta intuición, bueno, no es una intuición, decirlo así es muy injusto, esta gran tradición etnográfica en estudios de género, de señalar que el deseo funciona distinto, que la identidad funciona distinto. Entonces, en esta presentación no está, pero por supuesto que reconozco que tiene una enorme relevancia. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Oye, ¿crees que vaya o en algún grupo más que diferentes sea como una opción? O sea, siento todavía ese sentido de decir eres diferente, ¿cómo lo puedo decir? Como, no sé si sea un peyorativo, y que de alguna manera, por lo menos dentro del grupo, se definen no como diferentes, sino como una opción, donde no es una cuestión de inmigrantes, sino pues existe y esa es parte de la humanidad. Bueno, yo creo que cada vez más hemos ido moviéndonos hacia allá, por eso ponía que ahora ya no hablamos tanto de enfermedad, sino de diferencia. Es cierto que de alguna manera, por lo menos en el habla políticamente correcta de ciertos espacios, hablamos de diferencias, pero el problema que yo le veo es que incluso ahora, por ejemplo, que nos hemos movido al lenguaje de los derechos humanos, ya no para defender desde la biomedicina, desde las experticias psi, desde la biología, sino desde, por ejemplo, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, esta pluralidad humana, a pesar de que hemos hecho ese movimiento, la biología, la biomedicina y estas experticias siguen siendo invocadas cuando estamos, por ejemplo, ante discusiones concretas. Lo digo, por ejemplo, en el caso de las intersexualidades, o también conocidas como desórdenes del desarrollo sexual, o de las infancias trans. Lo digo porque, por ejemplo, ¿qué hacemos cuando un niño de 5 años llega y nos dice mamá, en realidad soy una niña? Ahí no solemos dirigirnos al lenguaje de los derechos, solemos buscar un experto, solemos buscar un discurso en términos de verdades fundamentadas en esto, ¿no? Entonces, con esto por supuesto no estoy abogando por una especie de primo jurídico del relativismo a través del discurso de los derechos. Lo que estoy señalando es que no nos hemos movido absoluta y plenamente a pensarnos en términos de diferencias, porque los discursos expertos siguen jugando un papel en cuestiones concretas. Por ejemplo, en Estados Unidos, la idea de que un rasgo es inmutable ha sido fundamental en el desarrollo digamos, la jurisprudencia norteamericana en términos de no discriminación, porque desde John Stuart Mill en el siglo XIX hay el presupuesto de que aquello que una persona no controla no es una cosa que permita que sea imputable. O sea, si yo nací con un cierto atributo, no se me puede imputar aquello que resulta de eso. Es una idea de John Stuart Mill que está presente en la tradición jurídica norteamericana, a través de la idea de la inmutabilidad de los rasgos, que empezó, por ejemplo, en la raza, se extendió al sexo, y luego se extendió, digamos, a todas las diversidades sexogenéricas. Y hay historiadores que trabajan, por ejemplo, ese punto. Y al final, discutir si es o no inmutable es algo que se hace desde la biología, desde la biomedicina. Y ahí es donde los presupuestos vuelven a colarse
Y a pesar de que muchas de estas aproximaciones te dicen no estamos ante una patología, no estamos ante una enfermedad, la explicación que de facto se da, a pesar de que ya no pretende ser terapéutica, sí remite a una serie de elementos que estoy mencionando, que son herederos de esta tradición. Entonces, lo único que quiero decir muy rápido es, quizá nos estamos moviendo hacia allá, pero llegar será mucho más difícil, porque hay debates donde todavía regresamos a las ciencias naturales, a las ciencias sociales, sí, como para eso. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, bueno, seré breve. Realmente como puntualizaciones, anotaciones, nada más tal vez para un diálogo posterior. Bueno, como tú perfectamente sabes, en las ciencias sociales, en las humanidades, siempre ha habido una conciencia, sin muchas dudas, de la cercanía que hay entre el tema de discusión género con el tema de discusión raza. ¿Verdad? Entonces, bueno, me interesaría bastante saber utilizando la metodología que utilizas, ¿qué has sacado claro de históricamente cómo está esa intertejido? Y luego, bueno, esa es una, te digo, no es necesario, o sea, yo realmente prefería tal vez después, pero si quieres darme los puntos, pues será muy bienvenida. Y la otra es más complicada todavía de plantear porque tiene que ver con tu propio método como filósofo, dadas las condiciones existenciales, vivenciales propias que nos has compartido. Es decir, desde el punto de vista de una filosofía feminista de la ciencia, ¿cómo está la discusión acerca de si hay una especie de obstáculo epistémico difícil de solventar cuando es de uno mismo, de una misma, de que uno está hablando? O bien si hay ya un consenso en esa comunidad epistémica de que esto realmente solo en apariencia es un problema e incluso al contrario es una ventaja conocer desde adentro aquello de lo que uno está teorizando, sobre lo que uno está expresando políticamente. Wow, las dos son muy buenas preguntas que no puedo contestarlas a cabalidad. Esbozaré muy rápido que a mí el tema, por ejemplo, de las ontologías comparadas del género y la raza, me parece que es un tema muy interesante que en realidad creo que podríamos trabajar mucho más, porque a pesar de que solemos decir que ambas son construcciones sociales, sí creo que funcionan distinto. Y por ejemplo, en estudios críticos de la raza, cada vez es más común que se entrecomille la palabra raza. Y esto no pasa en estudios de género. A pesar de que aceptamos que ambas son construcciones sociales, el proceso de entrecomillar una y no entrecomillar otra habla que estamos manejando las construcciones sociales de una manera distinta, que yo creo que tiene que ver con que en género se considera que de alguna manera el género, por más que sea construido socialmente, pues tiene una realidad vivencial, y no es que se niegue sobre la raza, pero no lo sé, en el acto mismo de entrecomillar una y otra, creo que estamos viendo una apuesta política distinta por cómo vamos a manejar estas dos ontologías. Y lo que yo diría es que, circunscribiéndome muy concretamente a cómo funciona el género, después de Moni, después de Stoller, después de estos debates, en esta dicotomía sexo-género, el género en términos de identidad de género suele pensarse como una cosa donde la primera persona epistémica tiene una especie de autoridad privilegiada. O sea, yo soy la única que sé mi identidad de género. Entonces, de alguna manera, en términos incluso epistemológicos, la ontología con la que hemos conocido, por ejemplo, el concepto de identidad de género o el concepto de deseo, remite a algo casi privado, a pesar de que hay muchos problemas con decir eso, donde la autoridad radica en la primera persona. Y eso yo no lo veo pasando en el concepto de raza. Entonces ahí estamos viendo que a nivel ontológico y epistemológico funcionan distinto. Algún día me gustaría, no sé, contigo, con Carlos, con quien quiera, hacer el planteamiento pues, de un taller comparado, también con Moisés Vaca, he hablado de estas cosas, sobre ontologías de género y raza. Entonces, ahí lo único que te puedo decir es que sí veo la pregunta, es muy importante, creo que son distintas y creo que es algo que tenemos que explorar. Sobre lo segundo, sobre mi método,
Esto me retrotrae a la razón por la cual decía que ahora estoy haciendo epistemología transfeminista. Diría dos puntos centrales. Yo creo que algo que nos enseñaron las epistemologías, sobre todo epistemologías sociales feministas, es que la objetividad es una propiedad de individuos solo de manera derivativa y que es sobre todo es una propiedad de comunidades, en función de una comunidad que tiene una serie de atributos que no enumeraré, pero que tienen que ver con el libre flujo de ideas, la crítica, la revisión de evidencias. Yo diría que la objetividad es sobre todo una propiedad de comunidades científicas y de manera derivativa de aquellos y aquellas que pertenecen a esto. Habiendo dicho eso, creo que algo que fortalece la objetividad de las comunidades es precisamente la pluralización de las voces y de las lecturas que se hacen. Por eso mi punto sobre la cis-heterofenomenología, porque creo que incluir otro tipo de voces de alguna manera que permite hacer críticas, y no estoy diciendo que las críticas tengan que aceptarse, las críticas las pone sobre la mesa y la comunidad las discute. Si la comunidad las rechaza, entras en un proceso de ver si se hizo sobre buenas razones o no. Entonces, desde luego que no aspiro a que lo que yo diga se tome como la última palabra, pues sería justo una cancelación de los elementos de la objetividad de las comunidades, en este caso de las distintas comunidades con las que dialogo. Yo no creo que mi posición sea un obstáculo, al contrario, creo que le aporta una voz distinta a estas comunidades. También es una posición difícil, no me quiero extender mucho más, solo quisiera decir que, por ejemplo, a mí me llevó mucho tiempo tener una valoración crítica de alguien como Joan Rolfe Garden, que es muy conocida en biología de la conducta, porque de alguna manera ella fue muy inspiradora para mí, incluso en cuestiones teóricas personales, y me costó mucho trabajo hacer una evaluación justa de los alcances y de las fallas de su trabajo. Entonces, en ese sentido, por eso digo, la objetividad es una dimensión de comunidades y solo de manera derivativa de individuos, y creo que cuando estás en un diálogo constante con una comunidad, eso te va moviendo a decir, bueno, pues la admiro, pero yo creo que por ahí no va. Desde luego tendría que pensarse muchas más cosas, porque yo señalaría que esta ceguera, que me pueden decir, bueno, pero tú eres trans, entonces ¿cómo pretendes ser objetiva? Dice, bueno, pero ustedes son cis, ¿por qué pretenden ser objetivos? Dear cis people, ¿no? Aludiendo a dear white people, funciona de las dos maneras, ¿no? Entonces, justo creo que la objetividad no va a radicar en si somos cis, trans, hetero o qué, sino en el tipo de diálogo que podemos tener, ¿no? Entonces, pues ya básicamente aquí me detengo. Muchas gracias. Muchas gracias. Una última pregunta. Bueno, hay más. No sé si vamos a tener café y galletas, pero me gustaría que se desahoguen estas y si alguien se tiene que salir. Yo creo que no son simétricas las dos reflexiones y que no son idénticas, porque la reflexión desde lo cis, hetero, monógamo, etcétera, es prácticamente nula. Entonces no hay ningún material ahí de reflexión, porque simplemente no lo hay. Entonces yo no creo que son simétricas. Yo creo que el cuestionamiento de que si alguien de alguna categoría, condición distinta, no es su testimonio, su reflexión no son equivalentes, porque ya pasó por una reflexión personal, ya le costó trabajo y es una cuestión distinta. Yo te había comentado alguna vez en un pasillo, pero yo creo que hay un peligro de que se dispare la reflexión hacia la estratosfera de la epistemología, y yo creo que el problema está en la formación básica de los biólogos y de la biología, porque el darwinismo simplón de me reproduzco lo más posible, por lo tanto ser homosexual, es eliminado por la selección natural, que incluso aritméticamente es absurdo. O sea, no se necesita la heterosexualidad para que una especie sobreviva. Si los encuentros sexuales fueran aleatorios entre machos y hembras y la mitad de mi actividad sexual fuera con machos y la mitad con hembras, la especie no se extingue. O sea, numéricamente.
Ahí hay un prejuicio reproductivista al que se añade el prejuicio monogamista, que sería completamente innecesario, pero que ahí está de todas maneras. Y entonces yo creo que sí, bueno, no creo, yo sigo con la esperanza de que tu trabajo lo vas a aterrizar para incidir en los primeros años de la formación en biología y no que se quede en la estratosfera de la discusión de las cuevas de los salvados, porque sí tienen un impacto que los médicos necesitan reflexionar, los biólogos necesitan reflexionar, y las tres habilidades sí que dices también tipo de reflexión. Estoy totalmente de acuerdo. Diría dos cosas muy rápido. Cuando digo que que de alguna manera hay una propiedad que es radicalmente comunidades y solo de manera derivativa de individualidades, digo, bueno, yo soy trans, ustedes son cis, ¿por qué vamos a presuponer que yo estoy en una desventaja, en una ventaja epistémica? Con eso no niego la obviedad, de alguna manera, de que sin duda yo he pensado más sobre la identidad de género que alguien pues, que no se la ha cuestionado. Lo que quería señalar es una cuestión que se ha discutido en epistemología feminista de la ciencia, y en los años 80 una investigadora como Sandra Harding llegó a proponer, inspirada justamente por trabajos en etnografía, una distinción entre perspectiva y punto de vista, entre perspectiva y standpoint, diciendo que todas las personas tienen una perspectiva, pero que no todas las personas tienen un punto de vista o un standpoint, porque el punto de vista o standpoint es un logro cognitivo que requiere, por ejemplo, tener una mirada donde eres capaz de alguna manera de tomar cierta distancia ante tu cotidianidad y problematizar aquello que está naturalizado. Esta distinción entre perspectiva y punto de vista parecía una gran aportación, porque de alguna manera permitía decir, claro, aquellas voces que tienen un punto de vista son las que pueden enriquecer más una comunidad, porque las que solo tienen una perspectiva de alguna manera son presa quizás de una serie de inercias históricas. Y sin embargo el problema de juzgar quién tiene un punto de vista y quién solo tiene una perspectiva te reconstituye un problema de exclusión, porque desde dónde juzgas que tienes en efecto un punto de vista. Sandra Harding terminó abandonando la pureza de esta distinción, no porque ella niegue que hay posiciones desde las cuales se ha tenido más reflexión, sino porque la distinción es problemática en términos de cómo convenzo a alguien más de que le falta crítica. En realidad no es tan simple como decirle, ten una actitud etnográfica, porque a veces no es tan evidente qué querría decir tener una actitud etnográfica. Entonces, reconozco ese punto y solo quiero señalar que no lo niego, sino que prefiero apostar por la idea de que tendríamos que darle la vuelta a la discusión de quién tiene una voz que pueda de alguna manera señalar sesgos, y darle la vuelta a eso y decir, quizás lo que necesitamos es un proceso de democratización de las estructuras científicas, donde seamos capaces de escuchar las distintas voces, sin el afán, por ejemplo, de trazar una distinción radical y robusta entre aquel que está ideologizado y es poco crítico y aquella que no lo es, porque yo de hecho creo que eso te puede meter a dinámicas que al final entorpecen el diálogo, pero no niego por supuesto que está esto. Lo que sí creo es que la apuesta quizás tiene que ser por una pluralización y una democratización de las estructuras científicas, de tal manera que nos escuchemos, porque tampoco es cierto que todas las personas que son homosexuales o que son trans o que son lesbianas estén exentas de contradicciones o de impresiones ideológicas. A veces alguien que es heterosexual simplemente ha leído más, ha hablado más, ha dialogado más. Por eso yo prefiero darle la vuelta a esta noción de Harding. La señal porque históricamente se propone, se discute y se apuesta más bien por estructuras más bien de nivel comunitario. Sobre lo segundo, sobre la formación básica de los biólogos y las biólogas,
Desde luego que estoy de acuerdo y he tratado de incidir en ese punto. Incluso finalmente, ahora sí, vamos a lograr sacar un folletito en varias lenguas indígenas. No me pregunten cuál, porque lo mandamos hace 5 años y apenas va a salir, ya está, se me olvidó. Tratando de llevar estas reflexiones a otros lados. Y ahí me da un poco de miedo todo lo que fue este esfuerzo de traducción, no entrar en detalles. Pero sí, creo que la incidencia se tiene que buscar más allá de la torre de marfil de la academia. Pero no es tan fácil decir que es una cuestión, por ejemplo, solo de formación básica. Porque, por ejemplo, decías 2 cosas que yo creo que te pueden cuestionar gente que sea muy rigurosa en teoría evolutiva. Te diría, a ver, pero nuestros modelos más clásicos no apuestan por la sobrevivencia de la especie. Los modelos más clásicos son selección a nivel individual, ¿no? Entonces decir, pues si hay homosexuales la especie no se extingue, sí, pero la pregunta no la ponemos en términos de Wynne-Edwards, la ponemos en términos, suele ser en términos de selección individual. Y entonces allí es donde aparece el misterio darwiniano. O sea, no, hay un hilar fino donde no estás desmontando desde los modelos, digamos, que son más fuertes, que presuponen que estamos ante selección individual. La idea de, bueno, pues la especie no se va a extinguir, sí, pero porque estos linajes de genes siguen allí, suponiendo que son linajes de genes. Y lo mismo pasa, por ejemplo, cuando dices, bueno, si solo la mitad de los encuentros sexuales fueran con el sexo opuesto, pues no pasaría nada. Va, pero si tú partes, por ejemplo, de allí, entonces la heterosexualidad ya no está explicada, porque la heterosexualidad no es eso. Y entonces la pregunta sería, ¿por qué el animal humano tiene una cosa llamada heterosexualidad? Cuando, por ejemplo, quizás en términos seleccionistas no es necesaria y podrías tener interacciones sociosexuales que llevaran a la construcción de alianzas, como en bonobos, y entonces, ¿por qué tienes heterosexualidad? Claro que así haces ese movimiento, entonces amplías la demanda de explicación. Pero, de hecho, la visión naturalizadora es tan fuerte que no se parte de allí, ¿no? Entonces tienes toda la razón, pero lo único que querría señalar es que las narrativas evolutivas que de hecho tenemos no parten de allí, parten de una especie de presunción de heterosexualidad. La última reflexión, nada más una reflexión. Desde el punto de vista de la conferencia, el lenguaje que usas es muy críptico. Okay. Es un lenguaje oscuro que hay que ponerle demasiada atención. Mira, yo estudié filosofía toda la carrera y entiendo lo que dices, pero hay cosas que se me van porque es tanto el cúmulo de cosas oscuras, en términos oscuros, que es muy difícil seguirte. Si quieres tener una comunicación correcta con el público y sacar lo que quieras, decir lo que quieras, tiene que ser un lenguaje directo, más sencillo, darle tiempos y ir tomando cada punto, irlo desarrollando y no poner 6 puntos y después volver a 3, 4 y después la gente se pierde, ¿no? Yo sé que tú eres maestra o maestra en la Facultad de Ciencias. Es lo mismo. Para tú darle una idea a un alumno, tienes que tener un lenguaje sencillo. No quiere decir que seas ignorante, ni quiere decir que ese lenguaje críptico y oscuro que continuamente estás aduciendo sea de gente más culta. Porque yo puedo leer poquito y tener un lenguaje de lo más oscuro, ¿no? Es para comunicación. Aquí no importa la cultura, aquí no importa cuánto has leído, aquí lo que importa es la comunicación. Decir cosas en lenguaje directo, esperar una respuesta y ir sacando conclusiones. Y a la hora de una conferencia, tomar una pregunta o una idea, desarrollarla. Ya quedó claro la siguiente, ya quedó claro la siguiente. Y tú nos estás metiendo muchísimas cosas, ni siquiera sigues los puntos que pones, sino que nos das epigenética, disrupción alimentaria. Tratas de buscar lo más difícil en un momento dado de ir siguiendo, ¿no?
Entonces la comunicación es difícil saber a dónde vas. Ya lo pesqué, pero tengo que ir sacando hilitos así, a ver qué quería decir, ¿no? Hay que ser más sencillo. Yo supongo que cuando se es muy joven, se trata de complicar todo para demostrar que uno es el efectivo, ¿no? O la efectiva. Uno sí sabe esto. Y los demás que no entienden son burros. Pero una gente que se puede comunicar con un niño de 4 años, se puede comunicar con un premio Nobel, es una persona que sabe comunicarse, que sabe decir las cosas al nivel y en el contexto que el otro quiere. Tienes ahorita esta conferencia, yo me la imagino en otomí, porque la tienes, dices que en varios idiomas, ¿no? Yo quiero que los otomís con su historia, o los zapotecas, entiendan lo que es epigenética, neurogenética y todo esto. Digo, verdaderamente no le van a entender. Si uno que es científico, que es investigador, apenas puede sacar algunas cositas, si lo que quieres es comunicar ideas, por aquí no va. Perdón, tengo 2 manos más que no quiero que se vayan las ideas y tal vez si puedes contestar después todo junto. ¿Estaría bien? Ok, entonces aquí pueden hacer las preguntas. Sí, mi duda va respecto a cómo planteabas la ruptura de las dualidades. Porque justo mencionabas que se ponían las críticas sobre la mesa en unas comunidades, pero según yo, de ahí hay un segundo paso que es llevar ese diálogo que se tiene dentro de la comunidad a otras comunidades. Entonces, no tengo muy claro cómo están trabajando esta parte de llevar la ruptura de las dualidades, que es algo muy fuerte y que está en todas las culturas del mundo, hacia otras comunidades. Yo igual tuve problemas con el lenguaje, la verdad es que entendí la mitad, pero también me queda abierta esta cuestión de ¿cuál es la diferencia en tu conferencia entre sexo, género y sexualidad humana? Eso es como que lo que me queda así como de entonces, ¿qué es lo que está pasando? Porque durante toda mi educación, yo tuve una educación de padres psicólogos, diferenciábamos entre el sexo y la sexualidad como una construcción, y es donde entraba la homosexualidad, heterosexualidad, etcétera, 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 ¿no? Entonces ahora tú estás planteando esto y yo me quedo así como, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ok, ¿verdad? Ok, empiezo con la primera observación. Supongo que la agradezco, nada más señalaría una cosa. Creo que cualquier diálogo que se hace entre disciplinas pasa esto. Porque las disciplinas van elaborando vocabularios específicos. Y eso no lo digo yo, es un hecho sociológico de las comunidades. Pensar requiere herramientas para pensar, esos son conceptos. Eso requiere, desafortunadamente, la elaboración de vocabularios y de estilos argumentativos específicos. Y eso, en efecto, demanda un esfuerzo por traducirlos. Le aseguro que ese esfuerzo lo hice porque no me he puesto técnica, pero el reto del diálogo transdisciplinario pues es enorme, porque es un reto de cómo saber combinar discursos, donde cada uno de estos discursos tiene sus propias herramientas para pensar, donde si apostamos por una comunicabilidad perfecta, entonces la única manera de lograr eso es de hecho colapsando las herramientas para pensar de las distintas disciplinas. Esto sí creo que demanda que cuando una se para frente a un público, por supuesto, espera que en efecto haya ciertas dificultades, pero espera haber hecho también un esfuerzo lo suficientemente exitoso como para que algunos elementos puedan captar, que se generen líneas de reflexión, porque desafortunadamente sería muy complicado presentar en un lenguaje totalmente cotidiano lo que es, por ejemplo, una reflexión sobre identidades sexogenéricas, sobre explicación, sobre estructura explicativa,
he hecho un esfuerzo de alguna manera por concentrarme en elementos muy puntuales, y lo único que puedo decir es que sí reconozco el reto que usted me pone enfrente. Es un problema que yo creo que está allí, y sí diría una cosa, hay fenómenos y hay situaciones complejas donde necesitamos atrevernos quizás a un panorama un poco más amplio. Yo sé que facilita la comunicación, por ejemplo, concentrarse en problemas específicos, pero algo que ha pasado con estos debates es que concentrarnos en problemas específicos ha impedido ver, por ejemplo, un escenario de todo lo que está pasando a través de los últimos 150 años en distintas disciplinas. A veces necesitamos una mirada panorámica y va a ser más compleja y abigarrada, convoluta, es cierto, pero creer que podemos resolver todo haciendo siempre un zoom in y analizándolo con cuidado, pasa por alto que hay problemas que requieren una mirada omnicomprensiva y que eso representa también un enorme reto de cómo pensarlo. Y no es una cuestión mía de ego, de que yo venga aquí a decir lo buena que soy. No, no es eso. Es una cuestión, con todo respeto, de que pensar en lo que está pasando en las relaciones entre ciencias biológicas, biomédicas, experticias, ciencias sociales y humanas, en el tema de la explicación del sistema sexo-género, sí requiere una panorámica. No la vamos a resolver con un zoom in, pero sí reconozco que este problema de traducción es real en cualquier aproximación transdisciplinaria. La dejo allí, acepto la crítica sobre la ruptura de dualidades en epistemología. No sé si entiendo bien la pregunta, porque yo mencioné como dos dualidades y las dualidades del final las mencioné muy de paso. Estaba yo hablando sobre todo de dualidades que tenían que ver con cuestiones, por ejemplo, de si privilegiamos elementos de lo biológico sobre lo social. Casi todo el tiempo me referí, por ejemplo, a esas dualidades. Y al final hice una referencia, por ejemplo, a una dualidad de otra índole, una dualidad epistemológica que tiene que ver con la posición perspectiva que tenemos todas y todos contra el punto de vista, que es una especie de logro cognitivo. Son dos dualidades distintas. ¿Cómo le hacemos para movilizar esta ruptura de dualidades? Pues dependiendo de cuáles nos estamos refiriendo, porque eso es lo que no me quedó todo claro. ¿Cómo le hacemos, por ejemplo, en el ámbito epistemológico? Es muy complicado porque tiene que ver con el reto que ya me señalaban. Quieras que no, las comunidades también tienen distintos grados de experticia. No todo el mundo sabe lo mismo y el problema es que hay una suerte de tensión, porque en general quien tiene más experticia reconoce a quien tiene menos experticia, pero al revés no siempre es tan claro. Entonces ahí hay un reto, por supuesto, de cómo crear procesos de diálogo, de horizontalidad, porque en efecto no siempre reconoces quizás quién de hecho sabe, quién quizás un Jaime Maussan de la disciplina, ¿no? O sea, ahí hay un problema no trivial que está sobre la mesa hoy. El esfuerzo que estamos haciendo en epistemología social es pensar, por ejemplo, en procesos de democratización. Y aquí me podría seguir otra hora diciéndote, democratizar los contenidos de una disciplina pasa por democratizar las instituciones donde se encarna esa disciplina y por democratizar los procesos de validación, construcción y legitimación del conocimiento. O sea, tú no puedes, por ejemplo, democratizar una teoría biológica cuando sistemáticamente tienes sesgos de raza, de clase, heteropatriarcales en sus instituciones, en los journals, en los procesos de validación. Están digamos, de alguna manera engarzados. Entonces, la apuesta de alguna manera para avanzar este proceso de democratización es que tienes que ir trabajando en los tres ámbitos al mismo tiempo, y eso es muy complicado. No sé si te refieres a esas dualidades. Sobre las otras, yo te diría que ahí, justo lo que he visto en este intento de tener una mirada un poco más grande,
es que a veces las dualidades se construyen distinto, ¿no? Y algo muy concreto que yo diría, a veces, por ejemplo, cuando hablamos de la oposición naturaleza-cultura, hablamos de dominios del mundo, está lo natural, a veces de métodos, a veces de tipos de explicaciones, a veces del tipo de argumentos que estamos dando, ¿no? Entonces, superar esos dualismos también requiere identificar sus múltiples caras y cómo se van entretejiendo, y tampoco es trivial. Hace poco veía, por ejemplo, que esta dicotomía naturaleza-cultura puede aterrizarse en contextos cartográficos en biología de la conservación. O sea, ahí funciona distinto. Entonces te lo digo así simplemente porque sí sé que hay un costo de esta mirada omnicomprensiva, pero también creo que da algo. La última pregunta, que es una bazooka sobre sexo, género, sexualidad. Yo lo que hice fue poner casi todo el tiempo sexo genérico. Y la razón por la que escogí eso son dos. Una, porque cada vez más se problematiza la dicotomía sexo-género como una de las instancias justamente de la dicotomía naturaleza-cultura. O sea, presuponer que el sexo de alguna manera remita a lo biológico, lo transhistórico, lo pancultural, lo invariante, lo dado, lo biológicamente explicable, y el género a lo social. Es de nuevo presuponer esta dicotomía, ¿no? Entonces se le ha interrogado por múltiples razones. Yo te diría, una de mis razones para hablar de sexo genérico tiene que ver con esta crítica a que esa demarcación no es tan estable como se maneja en algunos contextos. Quizá educativamente te ayuda mucho, pero una vez que la introduces la tienes que desmontar, porque la oposición no funciona en cada contexto cultural, que es una cosa que me mencionaba, por ejemplo, Paco. La categoría de género funciona en cada contexto cultural, depende cómo la entiendas. Por eso hay gente que prefiere hablar de la noción de diferencia sexual como algo que toda cultura construye, no necesariamente a través de la noción de género. Entonces no me quiero perder en detalles, pero lo que te diría es, la razón por la que hablo de sexo-género es porque hoy por hoy hay una disputa acerca de su separabilidad, incluso en nuestros contextos culturales, ¿no? O sea, ¿en qué punto dejas de hablar de sexualidad y empiezas a hablar de identidad de género? Y aquí no es para hacer anuncios sobre vayan a una carrera drag y van a ver que las fronteras entre lo trans y lo gay se te desdibujan. Entonces esa es la razón por la que opto por ese término, porque de alguna manera señala una continuidad donde de otra manera habría un dualismo. Y ya, te la dejo ahí. Yo sé que hay mucho más que decir, pero no será. Muchas gracias, doctor.